Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo fue lo único permitido por Dios para reconciliar no solamente al hombre, sino todas las cosas que quedaron desvinculadas, desordenadas, que quedaron realmente permeadas por el enemigo, por el diablo, por las tinieblas. Mediante la sangre de Cristo, hermanos, se produjo una reconciliación de todas las cosas con Dios, mediante la sangre de la cruz. Entonces esa sangre de Cristo, el poder de esa sangre, hermano, está a disposición de la iglesia de Jesucristo para que nosotros hagamos valer esa victoria del Calvario. Hagamos valer la victoria del Calvario, ¿de qué manera? Procurando que ese Cristo pleno sea una realidad de la iglesia. Y hoy vamos a ver cómo hacerlo. Y esta enseñanza va para toda la iglesia a nivel mundial. Amén. Entonces vamos a ver cómo hacer para que ese Cristo pleno empiece a manifestarse en la iglesia. Y entonces de aquí en adelante, hermanos, con las personas que desde hoy se dispongan, vamos a empezar a sentir un mover glorioso, extraordinario y poderoso en la iglesia de Jesucristo. Y desde aquí en Popayán, hermanos, van a surgir, esperamos en el nombre del Señor, y lo digo sin cantar, sin ninguna prepotencia, esperamos aportar nuestro grano de arena para que esta iglesia poderosa, gloriosa, pujante y victoriosa que el Señor espera para esta época empiece a ser también de cierta manera fortalecida, sustentada, sostenida desde esta congregación, porque vamos a hacer todo lo posible para aportar nuestro grano de arena en esta gran misión que el Señor nos dio de ir a todas las naciones y ganarlas para Él. En Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10, dice también la Escritura, capítulo 2, versículos 9 al 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Observen, hermano, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, esa plenitud que estaba en Cristo, corporalmente, esa corporalidad se refiere también a su cuerpo como iglesia. La iglesia de Él es su cuerpo. Entonces, la plenitud de la deidad se tiene que dar. Entonces, yo pregunto, esa es iglesia donde nunca sucede un milagro, donde nunca hay una revelación, donde nunca hay una palabra de ciencia, donde nunca hay una profecía, donde nunca se manifiesta el don de fe, donde nunca hay una palabra de ciencia, donde nunca se echa fuera un demonio. Hermano, ¿cómo puede uno decir que allí está presente Dios, que allí está presente la plenitud de Dios? Eso es absurdo suponerlo, porque donde está Dios, hermano, suceden cosas sobrenaturales. Donde está presente el Señor suceden cosas extraordinarias. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Donde está presente Dios suceden cosas sencillamente sobrenaturales. Y entonces, si esas cosas sobrenaturales no se están dando, es porque la plenitud de Dios no está. Porque donde está Cristo pleno, hermanos, suceden cosas realmente maravillosas. Y a partir de hoy, hermanos, 11 de enero del 2015, nuestro compromiso con Dios es que la plenitud del Señor vamos a buscarla en esta congregación. Vamos a buscar la plenitud de Cristo en esta congregación. Amén. Para que de alguna manera nosotros podamos aportar lo que nos corresponde aportar a la obra del Señor. Y si es necesario, hermano, que en otros lugares también suceda así, y es necesario, lógicamente, entonces, y donde lo requiera, nosotros estaremos allí también atentos a apoyarlo, aunque sea con nuestras oraciones, con nuestra presencia o de alguna otra manera, dando las enseñanzas pertinentes, la orientación pertinente y hablando de la experiencia y el acopio de conocimiento que el Señor nos ha venido dando durante algún tiempo en esta congregación, para que empujemos la iglesia del Señor para la gloria, honra y alabanza de Cristo. Ahí mismo en el capítulo 2, versículos 16 al 23, dice la Escritura. Pastor, seguimos con el 10. Ya lo terminamos.
No terminamos el versículo de... Bueno, perfecto, vamos entonces. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. ¿Quiénes somos vosotros? ¿Quién son vosotros? ¿Y quiénes son vosotros? La iglesia, nosotros. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Esto está hablando de plenitud. Viene del mismo término, del mismo término griego, pleroa. Entonces, y vosotros estáis completos en Él. O pleroma. Vosotros estáis completos. O sea, debemos tener la plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces se entiende que en la iglesia necesariamente, hermano, debe manifestarse la plenitud de Cristo. Porque, hermano, si no sucede así, son muchas las almas que el mismo diablo se va a llevar para el infierno. Serían muchas las almas que el diablo se lleve para el infierno si nosotros no tomamos responsablemente la búsqueda de la plenitud de Cristo en la iglesia. Ahora sí vamos a Colosenses el mismo capítulo 2, pero versículos 16 al 23. Dice la Escritura, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿El cuerpo es de quién? De Cristo. De Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de quién? De hombres. En conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces el problema que de pronto Pablo vio que se estaba como asomando ahí en Colosas, en la iglesia de Colosas, era que ya el legalismo estaba tomando partido allí en esa iglesia, el legalismo, el ritualismo. Y entonces Pablo les hace ver que eso no tenía sentido, porque ahora la iglesia era el cuerpo de Cristo, y que ahora el cuerpo de Cristo está por encima de esos rudimentos, de esos ritualismos, de ese legalismo. Tenía que estar por encima y más bien meterse con el Señor, servirle al Señor como cabeza que es de la iglesia. Porque él dice, pues, si la persona guarda esa cosa, bueno, eso tiene alguna reputación en cuanto a sabiduría y culto voluntario, ¿no? Y en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero dice, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, porque eso viene solamente por el poder del Espíritu. Es por el poder del Espíritu. Entonces, ¿cómo iba a ser enterrado ese ritualismo y ese legalismo en la iglesia de Colosas? Pues con la plenitud de Cristo en la iglesia, con la presencia de Cristo en la iglesia. Cuando Cristo está presente en la iglesia es cuando el creyente sabe qué hacer y qué no hacer, porque está Cristo presente allí. Y la unción que está en nosotros, esa es la Escritura, nos enseña todas las cosas. ¿Están de acuerdo? Amén. La unción que está en nosotros, el Espíritu de Dios, nos enseña todas las cosas. Entonces, está de más eso del legalismo que anota Pablo en el versículo 22, que dice, conforme a mandamientos y doctrinas de hombres. Conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, simplemente. Y eso no cambia a nadie. Un hombre puede hablarle a otra persona de que cambie así o asá, y puede hablarle 20 años, 30 años, 40 años de que cambie tal cosa y no lo va a hacer.
No lo va a hacer porque la palabra humana de por sí para transformar a un hombre interiormente, espiritualmente no tiene poder. Solamente la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, avivada por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de transformar al hombre. Vamos también a Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, dice la Escritura: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que esa riqueza de su gloria, hermanos, si Cristo no está presente, jamás la podemos tener. Jesucristo tiene que estar en su plenitud de la iglesia. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Que ese poder también está ausente cuando Cristo no está en la iglesia. Cuando la plenitud de Cristo no está en la iglesia, ese poder lógicamente está ausente. Entonces Pablo oraba por los efesios para que tanto la sabiduría como la revelación y el poder se manifestaran en ellos. Según la operación del poder de su fuerza, dice el versículo 1:19, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de la potestad que le puede dar a Cristo tanto en el cielo como en la tierra, sobre todo nombre. Amén, hermano. Sobre todo nombre. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está plasmada la voluntad del Señor respecto de la iglesia. El Señor aspira y espera y anhela que el hombre le permita que Él se manifieste en plenitud en su iglesia. Amén. En su iglesia. Porque la iglesia no es de hombres. La iglesia no es de hombres. La iglesia es del Señor. Entonces Él está anhelando, Él espera que el hombre le dé esa oportunidad. Así como se la dio durante los 300 primeros años de la iglesia primitiva, donde el Señor se manifestaba en su plenitud. Por eso es que se calcula que más o menos a fines del siglo III, se calcula que un poco más del 50% de la gente, de la civilización de ese momento, de la gente conocida en ese momento, de los habitantes, se calcula que más o menos un 50% era cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque la iglesia le daba lugar a Jesucristo. Le daba lugar a que la plenitud de Cristo se manifestara en la iglesia, que el Espíritu Santo hiciera presencia en la iglesia. Pero hoy eso ya como se está tratando como algo ya anticuado, como de otra época, ya pasado, que hace parte del pasado, que no tiene por qué hacer presencia hoy o hacerse presente hoy. Pero la verdad es que es necesario que se haga presente hoy más que nunca, porque la iglesia, en vez de ir avanzando, ha ido en retroceso. Se sabe de tantas iglesias que están cerrando, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, iglesias donde ya la gente no va, sino que está buscando otras cosas que les satisfagan sus deseos espirituales, sus vacíos espirituales. Entonces por eso muchos están acudiendo al ateísmo, a la brujería, a la hechicería, al espiritismo, a la nueva era y tanta secta del diablo que está surgiendo hoy a nivel mundial. Entonces mucha gente se está apartando del evangelio, precisamente porque el hombre no le ha permitido al Espíritu de Dios que haga presencia en las respectivas iglesias, y no le ha permitido a Cristo ejercer su señorío en plenitud
en la iglesia que Él compró con su propia sangre. Vamos también a Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Dice la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la segunda oración que Pablo les informa a los efesios que estaba haciendo por ellos, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aleluya. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto es lo que Dios anhela y está buscando, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, le está hablando a la iglesia que tiene que estar cimentada y arraigada en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de ¿qué? ¿Llenos de qué? De toda la plenitud de Dios. Aleluya. Entonces Pablo oraba por los efesios para que llegara ese amor de Dios a ser conocido por ellos, en su anchura, su altura, su anchura, su longitud, su profundidad. El amor, y como la iglesia tiene que estar edificada en el amor, entonces donde está el amor, y esa es una de las cosas de las cuales hemos venido hablando aquí, fundamentales, porque una iglesia sin amor, aunque se llame cristiana con un título bien grandote, si no hay amor ahí no hay nada que hacer. Esa no es la iglesia de Jesucristo, ni tampoco se puede decir que hemos sido llenos de la plenitud de Dios. Entonces el amor se tiene que dar, y ustedes ya conocen cuáles son las características del amor de Dios, cómo se distingue el amor de Dios. No es sino ir al capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, y allí vamos a ver de qué se necesita hacer para que ese amor en nosotros sea genuino. ¿Por qué cosas debemos orar para que ese amor sea verdadero en nosotros? El amor agape, amor de Dios, amor incondicional. Entonces ese es el amor que se debe dar. Y luego dice el versículo, llevo hasta el 19, ¿cierto? Pero vamos entonces a Efesios 4, 11 al 16. Porque la carta de Pablo habla la carta de Pablo a los Efesios habla en diferentes oportunidades sobre la plenitud de Cristo en la iglesia, cómo es necesario, cómo se necesita. Y ahora Pablo pasa a hablar de los dones, y precisamente los vincula con la plenitud de Cristo. Los dones, los ministerios que Cristo da están vinculados directamente con la plenitud de Él en la iglesia. Pero hoy, como también han surgido doctrinas de demonios diciendo que ya no hay apostolado, que ya no debe haber profetas, y son enemigos de eso, únicamente reconoce el ministerio quizás de evangelista, de pastor, y quizás uno que otro reconoce el ministerio de maestro, hermano. Pero de paso decimos que los 5 ministerios de que Cristo da estarán vigentes, estuvieron vigentes, están vigentes y estarán vigentes hasta el día de la venida del Señor. Amén. Porque si Cristo prescindiera de alguno de sus ministerios, pues la iglesia quedaría coja. La iglesia no podría ser edificada, porque significaría sacar del cuerpo de Cristo una serie de ministros que harían mucha falta a la iglesia. Entonces, ahora que hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, eso ya lo sabemos. La Biblia habla de eso. Y en la iglesia primitiva, aún en la época en que Pablo andaba por todas partes predicando, se daban esos casos. Y los falsos profetas desde mucho antes de Cristo ya existían. Entonces no podemos empezar a negar el apostolado y empezar a negar el ministerio profético, que porque hay falsa profecía y hay falsos apóstoles, entonces querría decir que le estamos cediendo espacio a Satanás. Los 5 ministerios están en vigencia y continuarán vigentes, porque esos 5 ministerios, como vamos a ver, el Señor los ha establecido para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y su cuerpo no ha terminado aún de ser edificado en la tierra.
De manera que no vamos a cometer esa torpeza de negar uno o dos o tres de los ministerios, porque los 5 ministerios del Señor están vigentes. Cualquier afirmación en contra de esto no corresponde a una doctrina verdadera. Sin lugar a dudas es una inspiración satánica, diabólica, que ustedes saben que Satanás es el primer interesado en que la iglesia de Cristo no siga siendo edificada a la manera de Dios. Entonces vamos a Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién es él mismo? Cristo. Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es importante, vamos a tener un poquito allí el versículo. Es importante tenerlo en cuenta porque vemos aquí que el mismo Señor, que es el dueño de la obra, el mismo Señor es el que nombra sus ministros, es el que constituye sus ministros, no debe ser el hombre, porque allí también ha consistido durante estos 1700 años de ausencia de la plenitud de Cristo en la iglesia. Eso ha sido también un descalabro terrible, porque muchos hombres se han dedicado a nombrar ministros sin tener la revelación del Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo les hubiera indicado que tenía que ser así. Entonces hoy a mucha gente le ha quedado fácil decir, muchos ministros dicen, mira, prepárate para ser pastor y prepárate para ser profeta. Es más, se habla de escuela de profetas. En la Biblia ciertamente habla de escuela de profetas, pero profetas no formados por hombres. Se habla de profetas guiados, dirigidos y enseñados por el Espíritu Santo. Pero no es profeta formado por el hombre. Yo no le puedo decir a una persona, mira, tú, a un miembro de la iglesia, tú de aquí en adelante vas a ser profeta, tú de aquí en adelante prepárate para ser pastor, tú de aquí en adelante prepárate para ser apóstol, o prepárate para ser evangelista, o prepárate para ser maestro. No, son ministerios que los da el Señor. El Señor es el que constituye sus ministros, nombra tiene sus 5 ministerios, con el encargo especial de edificar su iglesia. La edificó ayer, la debe continuar edificando hoy y debe continuar edificando la mañana. Él necesita esos 5 ministerios. El diablo no quiere que esos 5 ministerios estén en funcionamiento a la manera de Dios. Entonces por eso es que los ataca. Pero nosotros aquí, hermanos, que con la mayor humildad nos hemos metido en la búsqueda de la dirección del Espíritu Santo, podemos hablar con autoridad de que la voluntad de Dios es que estos 5 ministerios se den en todo su vigor en la iglesia del Señor en esta época. Amén, hermanos. Amén. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los que dicen que esos ministerios eran para la época antigua, para la iglesia primitiva, que ese ministerio especialmente apostólico, profético, era para la iglesia primitiva, entonces lo que están afirmando es que ya hoy no hay necesidad de perfeccionar a los santos y que ya tampoco hay necesidad de ejercer la obra del ministerio, porque aquí está diciendo muy claramente que esos 5 ministerios son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, hoy hay muchos santos de Cristo en todo el mundo, pero necesitan ser perfeccionados para la obra del ministerio. Y para eso se necesitan los 5 ministerios. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que tiene una razón. Eso tiene una razón de ser. La iglesia necesita ser perfeccionada y necesita ser, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Necesita hoy, más que no, para edificar la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo aún no se ha terminado de edificar. Se sigue edificando. Amén. Seguimos poniendo ladrillo sobre ladrillo hasta el día que el Señor venga por su iglesia, que tiene que ser una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y eso se logra solamente cuando la iglesia busca, anhela a todo dar la plenitud de Cristo en la iglesia, en su iglesia. Amén. Amén. Hasta que todos, ¿cómo se atreven estos señores que niegan el ministerio apostólico y profético a decir que eso solamente era para la iglesia primitiva? Si aquí dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que esos 5 ministerios el Señor nos da procurando que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es lo que no existe en este momento.
Porque hay muchas distintas fe ahora. Ahora la iglesia se le ha desviado por una cantidad de fe, de creencias, de dogmas que no están en la Biblia. Y si estuviera Cristo pleno en la iglesia, si la presencia del Espíritu Santo fuera real en la iglesia, no habría eso. No habría ese desorden que se está dando, porque Dios es Dios de orden. Y el Espíritu Santo siempre nos conduce a toda la verdad. Cuando hay disconformidad en una enseñanza, cuando no hay acuerdo en una enseñanza, cuando no hay unidad en una enseñanza, es porque si son dos de los que están interviniendo en esa enseñanza, uno de los dos no tiene la guía del Espíritu Santo, sin lugar a duda. Porque si ambos tuvieran la guía del Espíritu Santo, siempre coincidirían en la misma enseñanza. ¿Cuál ha sido el problema de la secta? El problema de la secta es que ha sido inspirada por ángeles de luz, por demonios que desvían a la persona de la verdad de Dios. Porque si fueran guiados, esto que dice estar sirviendo al Señor, y usted le puede preguntar a cualquier fundador de secta, por lo menos los que están vivos, preguntarle si él está siendo guiado por Dios, y le va a decir que sí. Pero si estuviera guiado por Dios, coincidiría en todo con la doctrina de Cristo. Porque el Espíritu Santo no tiene doctrinas, no enseña doctrinas, sino doctrina, una doctrina. Amén. La doctrina de Cristo es única. Amén. No hay doctrinas en Dios. En Dios hay una doctrina. En cambio, doctrinas de demonios hay muchas. Hay muchas doctrinas de demonios. Entonces, toda persona que afirma algo contrario a las Escrituras, sin lugar a duda está guiado por un demonio. Está guiado por un demonio. Porque si estuviera guiada por el Espíritu Santo, siempre iba a coincidir con la verdad. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Entonces aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces no hay duda de que esos ministerios se necesitan para que edifiquen, para que perfeccionen a los santos, para que edifique la iglesia de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque el problema hoy en día es que como no se ha permitido la plenitud de Cristo en la iglesia, mucha gente no lo conoce. Mucha gente no conoce a Cristo. Muchos evangélicos no conocen a Cristo. No han tenido la vivencia de un Cristo glorificado, de un Cristo vivo, porque no se le ha dado lugar a que tome el control de la iglesia a través de su Santo Espíritu. Pero aquí dice que estos ministerios son para que las personas, los creyentes, lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto. Eso es lo que el Señor quiere, mostrar su perfección en la iglesia, a través de su plenitud en la iglesia, haciendo presencia en la iglesia, para que la iglesia experimente su poder y pueda ver su gloria. Amén. 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 A un varón perfecto, a la medida de la estatura de ¿qué? De la plenitud de Cristo. Imagínense, si faltan 2 o 3 ministerios en el cuerpo de Cristo, ¿cómo se puede aspirar a llegar a la plenitud de Cristo? Porque es que Pablo aquí está conectando la plenitud de Cristo con los dones. Los dones tienen que estar en vigencia en la iglesia. Los dones tienen que estar en funcionamiento. Cada don tiene, como tiene cada miembro de la iglesia que reconoce o que Dios le ha mostrado que tiene un don, debe ponerlo en funcionamiento en la iglesia para que esa iglesia crezca a la estatura, a la plenitud de Cristo, que crezca a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque eso es lo que está pasando. Porque como no se ha dado lugar al Espíritu Santo de Dios, que es el único que nos conduce a toda la verdad, entonces muchos evangélicos están siendo extraviados del verdadero camino. Y lo terrible, hermano, esa secta del G12, hermano, ha llevado a cantidad de pastores a renunciar a su ministerio. Porque esa es una de las enseñanzas, ya, como eso es una logia que maneja un secretismo terrible, porque hacen que los llevan a un juramento, se llama pacto de silencio, donde ellos no pueden hablar de nada de lo que sucede en lo que César Castellano denominó encuentros. No pueden comentar absolutamente nada de lo que este hombre comenta, entonces, o de lo que comentan los tales encuentros. Y tienen que renunciar a todo lo que hayan recibido antes, lo que hayan recibido de Dios antes de estar en el encuentro, lo que recibieron antes de estar en el encuentro. Entonces renuncian a eso, que para recibir una nueva unción.
Entonces ha habido cantidad de pastores que han renunciado al ministerio. ¿Ustedes saben lo grave que es eso? ¿Saben lo grave que es eso, hermanos? Renunciar al ministerio. Es como decirle al Señor: aquí te extraigo este ministerio y ahora voy a recibir el ministerio que me da César Castellanos. Terrible.